Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el abordaje nutricional del paciente oncológico. A ver si puedo pasarlo, porque a veces se va un segundo. Ahí. Eh, una de las cosas que sabemos es la importancia y prevalencia de desnutrición que hay en estos pacientes, y se ven valores que van de un 20 a un 80%. Y hay algunos grupos que presentan un mayor riesgo de desnutrición, como son algunas localizaciones tumorales, en el caso de los cánceres de cabeza y cuello, el tubo digestivo, hígado y pulmón. El caso de los adultos mayores comparados con los jóvenes y aquellos pacientes que tienen estadios más avanzados de su enfermedad. Voy a tener que pasar así porque si pensamos en la etiología de la desnutrición en estos pacientes, sabemos que hay causas que están relacionadas con la enfermedad, pero también algunos factores que están relacionados con el tratamiento, concretamente con la toxicidad que presentan los distintos tratamientos, que son habitualmente la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía. En el caso del cáncer, algo que caracteriza esta enfermedad es un estado de inflamación sistémico, ¿sí? Por un aumento de la respuesta de la inmunidad innata, ¿sí? Y esa inflamación sistémica se asocia a algunos síntomas clínicos, como son la anorexia, la pérdida de peso, la fatiga, la depresión, y a su vez el tumor también va a producir citoquinas preinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1, que van a contribuir a ese estado inflamatorio, ¿sí? Y eso lo que va a generar es un efecto en distintos órganos, por eso se habla de una inflamación sistémica, ¿verdad? Que se ven afectados a nivel del cerebro las señales del apetito, ¿sí? Lo que va a resultar en anorexia. Se produce un desgaste muscular porque va a estar aumentado el catabolismo y va a estar disminuido el anabolismo. Hay cambios a nivel hepático, ¿sí? Concretamente un aumento de síntesis de proteínas de fase aguda, y también a nivel del tejido adiposo con un aumento de la lipólisis y una lipogénesis defectuosa. Y me parece interesante esta publicación de la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral, SEMPE, ¿sí? Donde categoriza el riesgo nutricional de acuerdo a la localización del tumor en los pacientes con cáncer, ¿sí? En 3 niveles, bajo, medio y alto, y aquellos pacientes con cánceres de cabeza y cuello, ¿sí? Y los trasplantes de médula son los que son ubicados en la categoría de mayor riesgo. También toman en cuenta los efectos secundarios del tratamiento, también categorizando entonces el riesgo nutricional en bajo, medio y alto. Y aquellos pacientes que presentan mayor riesgo, fíjense que nuevamente son los pacientes que son sometidos a trasplante de médula ósea y los que presentan radioquimioterapia concomitante en el caso de los cánceres de cabeza y cuello y de esófago, ¿sí? Algunos puntos que es importante tener en cuenta es que el índice de masa corporal, ¿sí? Una herramienta tradicional para evaluar desnutrición y obesidad, no es apropiado, ¿sí? Para diferenciar con precisión los componentes importantes del peso corporal, y por lo tanto no se recomienda su uso para tomar decisiones clínicamente importantes a nivel individual en estos pacientes. Debemos considerar la pérdida de peso y ver en cuánto tiempo se ha producido esa pérdida de peso, un signo característico del avance de la desnutrición. Sabemos que entre el 15 al 40% de estos pacientes refieren pérdida de peso en el momento del diagnóstico, y muchos de ellos ya vienen perdiendo peso antes del diagnóstico. Fundamental reconocer a la anorexia, ese paciente que viene perdiendo peso, aún sin cambios en el peso corporal, como un indicador temprano de riesgo de desnutrición, ¿sí? Que se puede producir estos cambios en el apetito independientemente del peso inicial del paciente. Sabemos, de acuerdo a la evidencia con la que contamos hoy en día, que alrededor del 40-80% de los pacientes con cáncer van a desarrollar desnutrición durante el curso de la enfermedad, por eso siempre se hace tanto hincapié en la intervención temprana.
y se estima que alrededor del 10 al 20% de los pacientes mueren por complicaciones de la desnutrición más que por la enfermedad en sí. Entonces, si vemos un poco el proceso de desnutrición en el paciente con cáncer, sabemos que inicia este proceso con la pérdida de apetito, ¿sí? Que va a llevar a una limitación de la ingesta y a una disminución de peso por factores que van a estar relacionados, como les decía hoy, tanto por la enfermedad en sí como por el tratamiento, ¿no? La toxicidad del tratamiento. Y hay condiciones asociadas en este proceso de desnutrición que son la caquexia y la sarcopenia. Cuando hablamos de caquexia hay un componente que es fundamental, que es la inflamación, ¿sí? Entonces, nosotros definimos a la caquexia como este síndrome multifactorial, ¿sí? Que se caracteriza por pérdida involuntaria de peso, disminución de la masa muscular con o sin disminución de la masa grasa y donde la inflamación ocupa un rol fundamental. Y por otro lado también tenemos la sarcopenia, definido como una pérdida, ¿sí? Paulatina, progresiva, de la masa muscular, ¿sí? Y también de la fuerza muscular, ¿sí? Por acá. Hay dos determinantes importantes de la caquexia en estos pacientes, que son la reducción de la ingesta y los cambios metabólicos que van a afectar a distintos órganos, pero nos interesa particularmente el cambio que se produce a nivel de la masa muscular, ¿sí? ese deterioro, ese desgaste de la masa muscular, y los cambios que se producen a nivel del cerebro, ¿sí? Que llevan a una disminución del apetito. Entonces, realmente algo que vemos, y seguramente muchos de ustedes van a compartir conmigo, ¿no? Es el paciente no come porque realmente no tiene apetito, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ver y vemos muchas veces a la familia preocupada y ese paciente que dice realmente no puedo. Realmente hay algo que explica a nivel metabólico que ese paciente no tiene apetito realmente. Obviamente vamos a agotar las herramientas para nutrirlo adecuadamente, pero se está dando todo a nivel metabólico para que ese paciente realmente no coma. Eh, Me parece interesante en este estudio, fíjense cómo se ve este grupo de pacientes que se empieza a ver que ya previo al diagnóstico, esto ya viene desde el año previo, ya vienen perdiendo un 3 a un 4% de peso, y cuando ese mismo grupo de pacientes después se los dividió en función de los que tenían caquexia y los que no, fíjense el grupo en rojo, ¿sí? Que es el que tiene caquexia, ya viene perdiendo un 10% de peso previo al diagnóstico, ¿sí? Nuevamente la importancia de ya la pérdida de apetito, empezar a ver qué está pasando con ese paciente y la importancia de la intervención temprana. Acá vemos lo que muchos de ustedes deben conocer, que son los distintos estadios de la caquexia, ¿sí? La precaquexia, caquexia en sí, la caquexia refractaria, definido cada uno de ellos con distintos niveles de pérdida de peso, ¿sí? En el primer caso, en la precaquexia, una pérdida de peso menor al 5%, un paciente con anorexia, con alteraciones metabólicas. Después ya pasamos a la caquexia en sí, con una pérdida de peso involuntaria mayor al 5%, o un índice de masa corporal menor a 20, con una pérdida de peso mayor al 2%, y ya la caquexia refractaria, ¿sí? Donde ya no hay respuesta al tratamiento y se estima una supervivencia menor a 3 meses. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos estadios de la caquexia, son las recomendaciones en cuanto a las intervenciones nutricionales. ¿Sí? Ya comenzar en la precaquexia con lo que es consejería nutricional, suplementación. En los estudios hablan que siempre la suplementación, si está acompañada de un adecuado asesoramiento nutricional, siempre va a resultar mejor. En el segundo caso, ya en la caquexia, suplementación oral, o si es necesario, ya implementar la nutrición enteral. Y en el último estadio, una nutrición paliativa para aliviar sensación de hambre o una adecuada hidratación. A mí este artículo me gusta mucho, ¿sí? Porque muestra un paciente que requiere internación. Fíjense cómo va perdiendo su masa muscular, un paciente que obviamente las fechas son ilustrativas, pero un paciente que se interna alrededor de mediados de junio, y en pocos días, fíjense cómo va, ¿no? Esa disminución de la movilidad, seguramente quizás no una nutrición que lo acompañe, va perdiendo su masa muscular, y cómo después, una vez que se va de alta acá, ¿sí? Pasamos a fin de año y todavía ese paciente está nutriéndose con actividad física, pero no logra aún recuperarse. Entonces,
es un artículo de Carla Prado, donde compara la pérdida de masa muscular con un incendio, ¿no? La rapidez con la que ese músculo se va a desgastar, lo que cuesta después la reforestación, lo que cuesta después lograr recuperar esa masa muscular. Entonces, nuevamente la importancia de una intervención nutricional temprana, continua, que haya un monitoreo continuo para prevenir o minimizar la pérdida de esta masa muscular. Y ahí es donde tenemos que tener el foco para realizar todas nuestras intervenciones, ¿sí? La depresión de la masa muscular es el factor que más va a incidir en la morbimortalidad de estos pacientes, afecta obviamente la calidad de vida, su capacidad funcional y la tolerancia al tratamiento. Se ve más toxicidad en aquellos pacientes que tienen mayor sarcopenia, ¿sí? Entonces, siempre un deterioro del estado nutricional, particularmente la pérdida de masa muscular, va a implicar, como les decía, una menor tolerancia al tratamiento, mayor probabilidad, y esto lo vemos, quienes trabajamos en instituciones lo vemos, mayor probabilidad de retrasos y de suspensiones del tratamiento, mayor posibilidad de complicaciones o infecciones en el caso de las cirugías, mayor tiempo de estadía hospitalaria, mayor riesgo de mortalidad y aumento de los costos en salud, ¿sí? Obviamente con lo que esto implica por su impacto en la calidad de vida, nuevamente importante que la intervención ya sea al momento del diagnóstico una intervención temprana y continua. Estos son algunos datos del Aspen Value Project que un poco focalizan, hacen distintos estudios para resaltar la importancia de la intervención nutricional en los pacientes, de evitar la desnutrición y lo que esto implica en cuanto a tener mejores resultados y ahorrar costos en salud. En el caso del cáncer, por ejemplo, este ejemplo que dan es en los pacientes hospitalizados con cáncer gastrointestinal. Si realmente se hace una adecuada intervención nutricional, esto va a permitir tener mejores resultados y bueno, mencionan un ahorro anual de unos 242 millones de dólares, que no es una cifra menor, pero en general, más allá de los valores, la importancia de una intervención nutricional adecuada para mejores resultados y el ahorro en costos en salud, que muchas veces son datos que ayudan para convencer a hacer intervenciones. Este es un estudio que hicimos en el hospital italiano hace unos años. Nosotros tenemos, les voy a contar en un ratito un poco más, pero tenemos ya estandarizado el screening nutricional en todos los pacientes que ingresan. ¿Sí? Utilizamos el NRS 2002, ¿sí? Se hace en las 24 a 36 horas para hacerlo un poco más posible, lo tuvimos que llevar hasta 36 horas. Y en este caso se estudiaron 1.360 pacientes al ingreso, ¿sí? La primera parte del screening lo hace enfermería y eso hace que se genere una interconsulta a través del sistema del nutricionista del sector para que vaya y evalúe, haga la segunda parte del NRS 2002 y así se intervenga de manera adecuada. En este caso, la primera parte ya dio un 36% de riesgo y cuando se hizo la segunda parte del NRS 2002, el riesgo nutricional fue del 68%. Y cuando analizamos por diagnóstico, 47% de los pacientes oncológicos ya presentaba riesgo nutricional al ingreso. Este es un estudio que hice yo con la licenciada Mariana Rosón, que lo hicimos en los años 2016-2017. Lo que hacíamos era evaluar a todos los pacientes que venían al hospital por primera vez, tanto en el área ambulatoria como que, en internación, que recibían su quimioterapia por primera vez, ¿sí? 343 pacientes con una mediana edad de 59 años, un predominio de hombres sobre mujeres, y lo que observamos utilizando la valoración global subjetiva generada por el paciente fue casi un 40% de desnutrición en estos pacientes, que era la primera vez que concurrían a hacer su tratamiento con quimioterapia, ¿sí? Mayormente se categorizaban en el grupo B, ¿sí? De desnutrición moderada, aquellos pacientes desnutridos. Cuando vimos las localizaciones del tumor, mayormente eran cáncer de colon y de pulmón, cáncer de colon, que es lo que más tenemos muchas veces, y la mayoría de los pacientes, casi el 50%, ya estaban en un estadio cuarto, un estadio avanzado de su enfermedad. Si bien vamos viendo muchos datos,
de la desnutrición en estos pacientes, datos de prevalencias importantes de desnutrición en estos pacientes, también hay datos que nos muestran que solo un 30 a un 60% de los pacientes oncológicos con desnutrición reciben soporte nutricional, ¿sí? Este es un estudio que se hizo en hospitales, alrededor de 150 hospitales en Francia, se estudiaron 1.900 pacientes, se vio una prevalencia de desnutrición aproximadamente del 39%, y algo que se observó es que casi el 60% de los pacientes con desnutrición recibió soporte nutricional, ¿sí? No todos ellos. Y el 41.4% de los pacientes refirió que había recibido asesoramiento nutricional. Menos de la mitad había recibido asesoramiento nutricional. Cuando uno se pregunta por qué pasa esto, ¿sí? Que cuesta que se estandarice el screening nutricional, que se estandaricen las intervenciones, que cuestan las derivaciones oportunas, que cuesta que realmente se hagan intervenciones que correspondan, vamos a ver un poco qué pasa en distintos ámbitos. En el primer caso, esto es una encuesta, este es un estudio que se hizo en Italia, ¿sí? Es una encuesta que se enviaba a oncólogos, ¿sí? De la Sociedad de Oncología Clínica Italiana, no me acuerdo exacto la ciudad en la que se hizo, y una de las cosas primeras que ya, para ver un poco qué consideraciones y conocimientos tenían en cuanto a la desnutrición, ¿sí? En sus pacientes. Fíjense que la tasa de respuesta, ¿no? Solo de los 1.375 oncólogos, solo 135 respondieron. Ya ahí muestra el interés por el tema, de alguna forma. El 28% respondió que la evaluación de la intervención nutricional era una práctica habitual en sus centros. Si bien son pocos, pero bueno, nos da una muestra de que alrededor de la mitad dijo que la evaluación nutricional se realizaba solo cuando el paciente lo solicitaba o no se realizaba. El 65% manifestó que tenían nutricionistas en sus servicios y la mayoría dijo que el estado nutricional era importante para decidir la implementación del tratamiento y demás, pero tenían dificultad para identificar a los pacientes con riesgo nutricional. No sabían cómo hacerlo. Y en el segundo estudio se hizo en Inglaterra, en médicos que estaban haciendo su especialidad en oncología, y en este caso, los oncólogos reconocen la importancia de la atención nutricional. Lo que refirieron es que presentan dificultad para identificar a los pacientes en riesgo y para realizar la derivación oportuna. Y cuando se vieron cuáles eran las barreras que se presentaban, las dificultades que tenían, lo que mayormente se dijo fue que no había guías claras, no sabían cómo hacerlo, falta de conocimiento, no había tiempo, no estaban delimitadas las responsabilidades, un poco no había grupos de trabajo que permitieran un poco establecer cómo organizar la atención nutricional de ese paciente, la derivación, el screening, falta de evidencia a través de ensayos randomizados y que no implicaba una prioridad. Y también está bueno, creo, me pareció interesante saber qué opinan los pacientes, ¿no? ¿Qué noción tienen los pacientes con respecto a la importancia de su estado nutricional, de su atención nutricional? Esta es una encuesta que se hizo en Irlanda, pacientes sobrevivientes de cáncer, de 20 hospitales de Irlanda, son alrededor de 1.000 pacientes. 45% de estos pacientes habían tenido problemas relacionados con la alimentación, ¿sí? Durante su enfermedad, el 44% había presentado pérdida de peso y un poquito más de la mitad pérdida de masa muscular. Entonces, algunos mensajes que surgieron de este estudio fue que casi el 90% dijo que la nutrición era muy importante para el cuidado del cáncer. Cerca del 60% había sido consultado por el equipo médico sobre sus problemas relacionados con la alimentación, solo algunas veces, raramente o nunca, más de la mitad. El 39% solamente había sido evaluado o tratado por un nutricionista y el 75% calificó como extremadamente útil la intervención del nutricionista. Pero realmente los pacientes les importa, muchas veces, ¿no? El paciente le pregunta, ¿quién te derivó? Y me dice, no, me derivé yo le pedí al médico que te quería ver, yo vine porque me pareció que era importante, ¿no? Eso es algo que uno lo ve con bastante frecuencia en el consultorio. Los pacientes hoy en día tienen más información, se manejan de una manera diferente, entonces llegan a veces con más facilidad por sus propios medios, más allá de la derivación.
Entonces, bueno, obviamente resaltar la importancia de un abordaje multidisciplinario en estos pacientes, ¿sí? Que una intervención nutricional que acompañe al tratamiento, que ya comience lo antes posible en el momento del diagnóstico, en la primera consulta, ¿sí? En el cual es importante la intervención de las distintas especialidades. Nosotros trabajamos mucho, la verdad que el equipo de enfermería es excelente. Trabajamos mucho con las fonoaudiólogas en todo lo que es el equipo de cáncer de cabeza y cuello, la verdad que se trabaja muy bien con los psicólogos, el equipo de cuidados paliativos, ¿sí? Trabajadores sociales. La verdad que las distintas especialidades tienen que tener su intervención en el abordaje de estos pacientes, porque realmente creo que siempre los resultados van a ser mejores. Lo vamos a ver un poco entonces en este abordaje nutricional del paciente, las distintas etapas y cómo lo podemos implementar, el screening nutricional, la evaluación, la intervención nutricional y el monitoreo. En cuanto al screening, ¿qué es lo que se recomienda? Realizarlo lo más temprano posible, ¿sí? Para identificar a aquellos pacientes en riesgo y hacer una intervención oportuna. Importante hacerlo en el momento del diagnóstico o al menos al ingreso al hospital o cuando ese paciente va a hacer su tratamiento ambulatorio. Repetirlo durante el curso del tratamiento. Sabemos que esto es muy dinámico y que la toxicidad del tratamiento, de las distintas líneas de tratamiento, pueden hacer que un paciente que estaba muy bien de repente ya no lo esté. Bueno, las toxicidades realmente influyen mucho y limitan a veces la ingesta. Y elegir, saber qué herramientas elegir, hay algunas que están validadas, que ahora las vamos a ver, ¿sí? Características de estas herramientas que sean rápidas, fáciles de utilizar, de bajo costo y considerar su sensibilidad y especificidad. Entonces, hay herramientas que están validadas y que recomiendan las distintas asociaciones que se ocupan de estos pacientes, ESPEN, ASPEN, la Asociación Española, ¿sí? La Academia de Nutrición. Mayormente las que se recomiendan son el NRC 2002, el MAST, el MST, que ahora vamos a ver brevemente. En el caso del MAST, considera tres aspectos: el índice de masa corporal, con una puntuación de acuerdo a la categorización de ese índice de masa corporal, la pérdida de peso, una puntuación de acuerdo al porcentaje de pérdida de peso, y en cuanto a la enfermedad, ¿sí? El aporte nutricional, perdón, si el paciente está muy enfermo, hoy es probable que no vaya a haber aporte nutricional durante más de 5 días, ¿sí? Así se llega a un riesgo bajo, si es cero. eh, sí, riesgo intermedio, 2 más puntos, o un riesgo alto. No, está bien, riesgo bajo, 0 puntos, riesgo intermedio, 1 punto, y 2 más puntos, riesgo alto. Y después está el MST, que considera si ese paciente ha perdido peso de forma involuntaria, si es así, cuánto perdió, y de acuerdo a la pérdida de peso, distinto puntaje, y si ha perdido apetito, ¿sí? Así lo mismo se clasifica en riesgo bajo, un valor de 0 a 1, medio de 2 a 3 y elevado de 4 a 5 con las intervenciones a realizar. Y una de las herramientas un poco más nuevas es el Nutri-Score, que es español, que agrega a las preguntas del MST, agrega 2 aspectos que son la localización del tumor y el tipo de tratamiento que se va a realizar, y se genera un puntaje, un score mayor o igual a 5, que indica que ese paciente está en riesgo, entonces referirlo al especialista. A mí esta es una herramienta que me gusta mucho, está orientada a pacientes ambulatorios, pero la verdad que me parece que es muy interesante. Les cuento un poco nosotros cómo nos manejamos en el hospital. Nuestro hospital tiene acreditadas normas de calidad con la Joint Commission. Se acreditaron las normas de calidad en el año 2015 y se van renovando. Y alguna de las cosas que exige la Joint, que nos afecta a nosotros como nutricionistas, es que se realice el screening nutricional en todos los pacientes que ingresan a la institución. La herramienta que se utiliza es el NRS 2002. Hay una política institucional de screening nutricional con los objetivos, si detectar el riesgo nutricional al ingreso, implementar medidas que prevengan la aparición de desnutrición y detectar pacientes que requieran y se beneficien con la intervención nutricional. Como les comentaba hoy, la primera parte del NRC 2002, ¿sí? La hace enfermería cuando el paciente ingresa. Esto está ya, nosotros tenemos la historia clínica informatizada, entonces hay una ficha
en el cual la enfermera carga, ya está cargada la primera parte del NRS 2002, que habla, se registra el peso y la talla del paciente, se le pregunta si el paciente perdió peso en los últimos 3 meses, si ha disminuido su ingesta, y se evalúa si el paciente está gravemente enfermo, que ya están aclaradas las categorías, y en el caso de que alguna de estas puntos, la respuesta es positiva, y ya el paciente está en riesgo y sale la interconsulta por sistema y llega a la nutricionista responsable de ese sector, ¿sí? Se había propuesto que sea dentro de las 24 horas, después se flexibilizó a 36 porque a veces no llegábamos. La nutricionista va a ir a ver a ese paciente, hacemos la BGS y la segunda parte del NRS 2002, que considera estado nutricional y la severidad de la enfermedad, y un score mayor o igual a 3 implica que ese paciente tiene riesgo nutricional y obviamente que hay que hacer una evaluación y una intervención nutricional. Si da menor de 3 y el paciente continúa internado, la política lo que dice es que semanalmente debe ser reevaluado. En cuanto a, acá se quedó corrido, en cuanto a la evaluación nutricional en sí, sabemos que está validada para estos pacientes la evaluación global subjetiva generada por el paciente, que también se puede utilizar como screening, pero aplica para las dos cosas, como diagnóstico nutricional. Yo acá, la que nosotros usamos es la que fue adaptada por la SEMPE, la Sociedad Española, y en la cual lo que se le pregunta al paciente es su peso actual, su peso hace 3 meses, características de la alimentación, si ha cambiado su alimentación en cantidad, qué tipo de alimentos consume, si se ha modificado su actividad cotidiana en el último mes, ¿sí? Si presenta dificultades para alimentarse, ¿sí? Distintos síntomas que puedan alterar su ingesta. Se ve si hay comorbilidades, qué tratamiento está recibiendo, ¿sí? Valores, nosotros tomamos albúmina y se hace una exploración física para evaluar la masa magra y la masa muscular, la presencia de edemas. Y después, bueno, se categoriza en las categorías clásicas de la VGS, que son A, bien nutrido, B, desnutrición moderada, o C, desnutrición severa. Acá un poco como para mostrarles, creo que todos deben conocer ya hoy en día los criterios GLIM. Nosotros ahora no los utilizamos, pero bueno, esto es algo que se publicó, si mal no recuerdo, en el año 2019, acá quedó corrida la cita bibliográfica. Los criterios GLIM un poco se pensaron para estandarizar la definición de desnutrición, ¿no? Como que para permitir un poco trabajar de forma más ordenada, una mejor comparación de los distintos estudios, pero más que nada para ordenar el trabajo y estandarizar una definición de desnutrición, considera lo que se llama criterios fenotípicos y etiológicos. Como criterios fenotípicos toma la pérdida de peso, el índice de masa corporal y la pérdida de masa muscular, y como criterios etiológicos, la disminución en la ingesta, en la absorción y la inflamación, ¿sí? Para el diagnóstico se requiere que al menos esté presente un criterio fenotípico y uno etiológico, y para determinar la severidad de la desnutrición, eso está determinado en el cuadrito que vemos abajo, está basada en criterios fenotípicos, pérdida de peso o bajo índice de masa corporal o reducción de la masa muscular. Y hablando de la importancia de valorar la masa muscular, ¿sí? Realmente ese tiene que ser en gran parte nuestro objetivo, ver cómo podemos determinar, aproximarnos a la masa muscular de ese paciente. Sabemos que hay distintas herramientas, ¿sí? La bioimpedancia, DEXA, antropometría, la tomografía computada, que es el gold estándar, pero bueno, todos tienen sus pros, sus contras, y cada centro tiene su posibilidad de tener distintas herramientas. También hay formas de aproximarnos lo más posible a la determinación de esa masa muscular. La antropometría nos lo permite hacer, y la circunferencia de la pantorrilla es algo de lo que hoy se habla mucho y que se recomienda su utilización, como también la circunferencia media del brazo, pero la circunferencia de la pantorrilla es como hoy se está recomendando mucho, más allá de se puede hacer una examinación física como hacemos en la VGS. Pero bueno, acá me pareció interesante mostrarlos esto, si es algo simple de realizar. Acá están los puntos de corte, ¿sí?
eh, para hombres y para mujeres, y para determinar que hay una disminución moderada o severa. Se ajusta por índice de masa corporal, acá se ve el ajuste que se hace, y también se corrige por edema. Es una herramienta práctica, simple, y que nos permite tener una aproximación de cuál es el estado de la masa muscular de ese paciente. Nosotros en el hospital lo que hacemos es una evaluación integral del estado nutricional, es una práctica que tenemos en el hospital, se llama IEN, que incluye una serie de intervenciones. Se toman medidas antropométricas, peso, talla, perímetro braquial y pliegue tricipital. Se determina el porcentaje de pérdida de peso. Como parámetro bioquímico medimos la albúmina, que es lo que contamos con más facilidad. Se le solicita al paciente un registro de ingesta de 72 horas, que nosotros tenemos un software que se desarrolló en el servicio con el cual analizamos ese registro. Se hace la evaluación por bioimpedancia eléctrica para ver la composición corporal y con un dinamómetro se determina la fuerza muscular. Hay una ficha en la historia clínica con la cual se cargan todos estos datos y después se realiza un informe. Si hay consultorios que están destinados para hacer esta práctica, y esto después nos sirve, eso queda cargado en la historia clínica del paciente, ¿sí? Como un resultado más, como un laboratorio, como cualquier otro estudio, está cargado y cualquier profesional tiene acceso para ver. Cuando hablamos de, una vez que evaluamos al paciente, tenemos que pensar obviamente la intervención nutricional que vamos a hacer, y ahí tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, ¿no? El estado nutricional, la localización del tumor, el tratamiento que va a recibir ese paciente, ¿no? En cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo, no es lo mismo, se va a recibir solo quimio, solo rayos, si es concomitante quimio y rayos, si va a recibir radioterapia bilateral, yo sé que va a tener mucha más toxicidad, ya me tengo que cubrir de alguna forma, tengo que sugerir ya quizás una gastrostomía en ese paciente. Tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, ya conociendo las drogas, saber qué toxicidad es posible que ese paciente presente y ver qué herramientas vamos a utilizar para ir ayudándolo a atravesar la enfermedad. Obviamente las comorbilidades, factores culturales y socioeconómicos. Ahí mencioné la necesidad de una dieta de baja carga bacteriana porque les quise mencionar algunos puntos que me parecieron interesantes, que es un tema que es bastante controvertido. Y obviamente hoy en día todos los nutricionistas que hacemos onco recibimos pacientes muy informados, que tienen muchas veces mucho recorrido y que tenemos que estar informados para responder ante muchísimos mitos, consumo de suplementos, para que hoy el paciente viene con mucha información y hay que estar a la altura a veces de la información, porque también es importante ayudarlos a que no tengan riesgos innecesarios, porque como yo a veces digo y hablando prontamente, hay mucho chanta dando vueltas, hay mucho comercio generado en torno al paciente oncológico. Entonces es importante que tengamos responsabilidad y que nos informemos para ayudar a nuestros pacientes y que no tengan riesgos innecesarios. En cuanto a la intervención nutricional, lo que creo que todos conocemos, ¿no? De acuerdo a la situación de ese paciente, siempre el indicado va a ser la consejería nutricional con o sin suplementos, de acuerdo a la necesidad, al requerimiento de ese paciente. Como les comentaba hoy al comienzo de la presentación, sabemos que siempre los suplementos con un adecuado asesoramiento de un nutricionista, hay estudios que se ven que hay mejores resultados. Si el paciente requiere alimentación enteral, alimentación parenteral y siempre la educación del paciente en cualquiera de estas intervenciones. Bueno, este es un esquema que yo creo que todos conocemos, ¿sí? De acuerdo al funcionamiento del tubo digestivo, elegiremos qué tipo de alimentación le vamos a dar a ese paciente, ¿sí? En primer lugar, la consejería nutricional. Si no llegamos con alimentación y los suplementos, si no, no cubre el paciente al menos 50% de sus requerimientos, ya por un tiempo mayor de una semana, y el paciente tiene un riesgo nutricional alto, consideraremos nutrición enteral o parenteral si el tubo digestivo no es funcionante. Y muchas veces, bueno, sabemos que vamos a tener alimentación oral, enteral, eso dependerá, es súper individualizado y ahí tenemos que estar pendientes para ver qué es lo que necesita nuestro paciente. Las guías de ESMO del 2021 un poco sugieren las intervenciones a realizar según la supervivencia de los pacientes, los clasifican en 3 categorías. Si se estima una supervivencia mayor a 3, 6 meses,
realizar el screening regular y hacer las intervenciones que se requieran para ayudar a ese paciente a estar bien nutrido. Si se estima una supervivencia menor a 3-6 meses, ya hay intervenciones menos invasivas, preferir los suplementos y consejería nutricional. Y si ya se estima una supervivencia menor, corta, de una 3-6 semanas, no, lo que sería medidas de confort, hidratación y nutrición paliativa. Estas son dos revisiones un poco evaluando la intervención nutricional en estos pacientes. En el primer caso, lo que se evaluó fue la asesoría, el counseling y la utilización de suplementos orales, o las dos cosas. Se vio un efecto beneficioso sobre el peso, el índice de masa corporal, la ingesta de calorías y de proteínas, calidad de vida y la respuesta al tratamiento, sin resultados concluyentes en cuanto a composición corporal, capacidad funcional, complicaciones, hospitalizaciones, mortalidad y sobrevida. Y en el segundo caso se ve con las intervenciones un efecto beneficioso sobre el peso corporal, pero como siempre se llama a la realización de ensayos clínicos randomizados. En cuanto a las necesidades de estos pacientes, ¿sí? Un poco las necesidades calóricas se habla de 25 a 30 calorías, no necesariamente está aumentado el requerimiento calórico. Sí, súper importante que haya un buen aporte proteico, ¿sí? Se habla de 1.2 a 1.5 hasta 2 gramos kilo día. Y acá en cuanto a las proteínas, hay un estudio, uno de los últimos de Carla Prado, que a mí me encanta, que un poco comparan el aporte de proteínas vegetales y de proteínas animales, y se ve un mayor potencial anabólico de las proteínas animales. Entonces, lo que recomiendan es, en pacientes que consumen tanto proteínas vegetales como animales, tratar de llegar al menos a un 65% de consumo, digamos, de cubrir al menos las proteínas totales, al menos que un 65% sea a partir de proteínas animales. Y en el caso de un paciente vegetariano, que esté muy bien calculado el aporte proteico, porque, bueno, nuevamente observan un mayor potencial anabólico con las proteínas de origen animal. Con respecto a distintos aminoácidos, sabemos que la leucina es una de las que tiene mayor potencial anabólico, sí, pero bueno, lo que se recomienda a veces es no aminoácidos en sí, sino que se ve que en conjunto siempre va a ser mejor el efecto. El HMB en una cantidad de 3 gramos por día, ¿sí? El hidroximetibutirato, se han visto resultados prometedores para mejorar la masa muscular, pero se menciona que todavía falta más evidencia. La glutamina en pacientes con enfermedad activa, hay muchos estudios que hablan de que no se recomienda, porque ustedes saben que muchos tumores usan como sustrato la glutamina, entonces hay como hay una cierta controversia de que puede estimular la proliferación celular. Entonces, muchos estudios hablan de evitarla en el paciente con una enfermedad activa. Y la creatina, en esta dosis de 5 hasta 10 gramos por día, pero mayormente 5 gramos por día, se han visto en varios estudios una acción beneficiosa en conjunto con un adecuado aporte proteico en cuanto a una mejora de la masa muscular. Yo creo que después de las proteínas, en segundo lugar viene el omega 3, ¿sí? Es donde hay más evidencia, básicamente por su efecto antiinflamatorio, ¿sí? En una dosis promedio de 2 gramos por día. Elegir bien la suplementación realmente puede hacer una diferencia, si bien todavía la verdad también hacen falta más estudios, pero es un poco el que está mejor posicionado y permitiría también tener un efecto beneficioso sobre la masa muscular. En cuanto a vitaminas y minerales, la vitamina D, importante mantener valores adecuados en estos pacientes, si bien los laboratorios hablan de valores de referencia al que todos conocemos, ¿no? Superior a 30 para que no haya déficit. Hay varios estudios en pacientes con cáncer que recomiendan valores mayores en sangre, entre 50 y 70. Importante la suplementación, que es bastante frecuente que haya déficit en nuestra población, entonces seguir, ¿sí? Y en cuanto a lo que son multivitamínicos y minerales, en general siempre la recomendación es que no superen la RDA, o si no suplementar en función de un déficit concreto, pero no porque sí, que es lo que a veces vemos que los pacientes vienen y están tomando de todo. Y se resalta mucho la importancia, teniendo en cuenta de que la caquexia es multifactorial, que la desnutrición es multifactorial, también la intervención debe ser multifactorial,
en la cual no solo es importante la nutrición, sino también la actividad física y otras medidas. En cuanto a la actividad física, las recomendaciones mayormente apuntan a dos tipos de actividades, de ejercicios de resistencia y ejercicios aeróbicos, unas 2 o 3 veces de actividades de resistencia e intensidad moderada, con una duración de 10 a 60 minutos, con el objetivo de mantener, aumentar la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la calidad de vida. Y la mayoría de los estudios habla de que ayuda mucho a contrarrestar la fatiga propia de tratamiento oncológico, ¿sí? La ansiedad también tiene un efecto a nivel emocional, pero realmente se recomienda mucho para la fatiga que describe habitualmente el paciente a raíz del tratamiento, el hecho de que caminen, de que se muevan, de que tengan contacto con el aire libre, los puede ayudar mucho. Obviamente va a ser importante que evaluemos, intervengamos, pero que monitoreemos y estemos pendientes todo el tiempo, sin monitorear el peso, la ingesta, con registros de, de- de ingesta, adaptar la alimentación a la sintomatología que puede presentar ese paciente de acuerdo a cada momento, utilizar suplementos que es necesario, utilizar otra vía de alimentación si es necesario, y monitorear también los parámetros bioquímicos. Y acá, con respecto a la intervención, quise mencionar, si no la clase iba a ser quizás como muy extensa y hay muchísimos temas para abordar, pero me pareció interesante hablar de este tema porque es un tema que hace que eh, entre instituciones, o aún dentro de las mismas instituciones, como que cada maestrito con su librito, ¿no? Cada uno tiene su criterio, a veces al paciente somos varios los profesionales que obviamente que los vemos y le decimos cosas diferentes, ¿sí? O entre distintas instituciones vemos que los criterios son diferentes, pero eso está escrito en la literatura, digamos, no es algo que sucede solamente acá. Pero ¿qué es lo que dice hoy la evidencia? ¿No? Y quizás un poco ver a dónde apuntar. La evidencia hasta ahora lo que nos dice es que no se avala el uso de la dieta de baja carga bacteriana en estos pacientes. Sí se pone el énfasis en la manipulación segura de los alimentos y no en las restricciones de alimentos específicos. Las últimas guías ASCO, ¿sí? De dieta, ejercicio y manejo del peso durante el tratamiento del cáncer, eh, lo que dicen es que las dietas neutropénicas, específicamente aquellas que excluyen frutas y vegetales crudos, no se recomiendan para prevenir infecciones en los pacientes con cáncer durante su tratamiento. ¿Sí? Entonces, puntualmente les cuento lo que hago yo. En general, sí les doy todo lo que es medidas de higiene, de seguridad de alimentos, pero no les restringo, por lo menos el manejo en su casa, que es donde saben cómo van a higienizar, cómo van a manejar sus preparaciones y demás. Y lo que sí les digo es que sean muy cuidadosos cuando salen de su casa, ya sea en un bar, en un restaurante o en una casa que van a ir a comer, que no necesariamente sabemos cómo se manejó la higiene, la preparación de esos alimentos. Hay guías de inocuidad alimentaria en las personas con cáncer y para receptores de trasplante que focalizan los 4 principios básicos de la inocuidad. ¿Sí? Limpiar, separar, cocinar, enfriar. ¿Sí? Correcta higiene de manos, limpieza adecuada de superficies, tablas y utensilios, lavado y sanitización de frutas y verduras. Eso sí, no solamente lavar, sino también sanitizar. Evitar la contaminación cruzada, cocinar hasta temperatura adecuada, una adecuada cocción sí, de lo que es carne, pollo, pescado, huevo, y respetar la cadena de frío y comprar en lugares que sepamos que son seguros en ese sentido y refrigerar lo más rápido posible cuando estamos preparando alimentos en casa. Otro gran tema que quise mencionar es el hecho de el uso de dietas alternativas y suplementos. Las principales sociedades y asociaciones de cáncer dicen que no hay evidencia científica, y eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Que sustente que un alimento o una dieta especial o suplemento pueda curar el cáncer, pero hay una realidad que los pacientes usan de todo, ¿sí? Recibimos variedad de suplementos, de dietas. En ese sentido, hay bibliografía que un poco nos recomienda qué hacer, ¿sí? Que puede marcar la diferencia a veces en abrirnos, escuchar y de alguna manera rescatar a ese paciente de un posible riesgo, ¿no? O sea, si el paciente me cuenta algo
y ve una actitud en mí que por ahí no es muy amigable, quizás me va a ocultar un montón de cosas que después va a significar un problema. Si quizás uno se muestra abierto, lo escucha, más receptivo, podemos ayudarlos más. Sí es importante documentar, si nosotros sabemos que están utilizando algo, documentar esa utilización, informar al equipo, informar sobre potenciales riesgos, contraindicaciones, no juzgarlos, ¿sí? Y considerar algo para mí es muy importante, el paciente necesita sentir que tiene el control de algo, ¿sí? En este momento. Están como muchas veces muy desbordados. Entonces, considerar esos aspectos psicológicos que están involucrados en paciente en este momento, si no creía en nada, de repente empieza a creer en cosas que en su vida pensó que iba a creer o que iba a ir a consultar a determinados lugares. Entonces, realmente considerar nuestros propios prejuicios también y priorizar a nuestros pacientes. Entonces, ya para terminar, existe una amplia evidencia, ¿sí? En relación al impacto negativo de la desnutrición sobre la calidad de vida, la tolerancia al tratamiento, pronóstico y la mortalidad. Es muy importante un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Que nos permita definir estrategias que puedan mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. Importantísimo que la intervención nutricional sea temprana, que sea continua y que sea complementaria a cualquier tratamiento y que se incluya en el abordaje multidisciplinario de esta enfermedad. Muchas gracias.